Hoy en Robin Caro Magazine, extraída de su colección de obras de cultura pop Spoof, Robin Caro nos mostrará en este taller de pintura al óleo por correspondencia el proceso para crear una ilustración de Crypto, el perro maravilla de Superman, película que se estrenará en nuestras salas de cine este 10 de julio. Cuando hace algunos meses salió el primer tráiler de Superman en esta nueva versión de James Gunn, muchos ya tenían preparado su no me gusta al ver a Superman derrotado sobre la nieve, hasta que aparece en escena este pequeño terrier blanco con rasgos de Schnauzer. Se trata de Crypto, el super perro. Esta es la primera vez que lo vamos a ver en un protagónico. Pero ¿por qué Superman iba a tener un super perro? Pues por una decisión netamente comercial. A finales de los años 40, cuando Superman era incipiente, ya aparecía en escena en un serial cinematográfico que se transmitía, creo que los fines de semana, en toda Norteamérica, las aventuras de una pequeña perrita llamada Lassie. Más adelante, con el avance tecnológico y la llegada masiva de la televisión a los Estados Unidos, tomaron la misma idea de la perrita Lassie y la transformaron en algo un poco más atractivo para el público joven. Se trataba del serial Rin Tin Tin. La aparición de este perrito Rin Tin Tin en los seriales semanales hizo que comenzara a haber una moda por los perritos pastor alemán en Estados Unidos. Todos querían tener o un pastor collie o un pastor alemán. Viendo la popularidad que tuvo la serie, en DC Comics se terminaron de despejar las dudas para incluir a un personaje canino y ellos decidieron incluirlos en las aventuras semanales de Superboy. Aunque Crypto fue pensado inicialmente como un pastor alemán, finalmente se decidieron porque fuera un perro blanco, tanto por cuestiones económicas, porque no tenías que pintar las áreas blancas, tanto por una cuestión estética, porque cortaba muy bien con el rojo de su capa. Ahora veamos el contenido de nuestra caja taller y veamos qué vamos a necesitar para pintar nuestra versión de Crypto el super perro. Si consideras que tienes todos los materiales para realizar esta práctica, en los comentarios me dejas el comentario quiero practicar con Crypto, que yo te envío un PDF con el dibujo base. Esta es la caja taller que recibirás. Vamos a ver su contenido. Aquí está nuestra lista de materiales y observamos que este es el mini lienzo de algodón de 256 gramos. Está imprimado en color trigo. Adentro viene una copia del dibujo base para transferir y una hoja de papel carbón o ectográfico, pues para que te quede más fácil hacer la transferencia del dibujo. También vemos que viene un kit de pinceles y portaminas. Aquí lo observas. Viene un portaminas de grafito con mina 07, pincel difuminador de tipo abanico número 4, un pincel redondo número 2, un pincel redondo 00, pincel cuadrado número 2, pincel cuadrado número 5. También tenemos el kit de vinilos y acrílicos. En este caso pues vamos a utilizar solamente este tipo de acrílico base para proteger nuestro dibujo una vez lo transpiramos. También viene el kit de pinturas al óleo. Este kit varía de acuerdo al taller que compres. Van a venir un tipo de sachets y una paleta de colores diferentes unos de otros. También tenemos el kit de mediums y solventes. Aquí tenemos la trementina de bajo olor, la linaza trementinada y la trementina linaza al 50% y al 70%, que pues van a ser nuestros medios para mezclar con los óleos y que nos sea fácil trabajar. También tenemos el kit de paleta y consumibles. Esta es una paletica de MDF que viene con 3 tapetes de vinilo que considero que son suficientes para la práctica que vamos a hacer. Es suficiente material. ¿Y qué más nos faltaría? Copas para mezclar,
Los consumibles, los pañitos que vamos a usar para limpiar el material, algunos mixers para mezclar todas nuestras pinturas y finalmente pues las tarjetas con los códigos donde pues vas a ver tener acceso al video tutorial y a los materiales de apoyo. Antes de comenzar a dibujar tengo la costumbre de establecer la proporción de mi personaje. Tras muchos años de pruebas, mi estilo personal, educado en el realismo, se fue decantando poco a poco hacia el estilo de 3 cabezas y media, creada por el ilustrador y caricaturista T.S. Sullivan, y poco a poco fui sumando a otros estilos más. Pero sobre esto hablaremos en un video especial más adelante. Para el caso de los cuadrúpedos me resulta más fácil y eficiente hacer una vista lateral y definir bien las formas antes de buscar una pose adecuada. Aquí establezco bien las proporciones de mi personaje, en este caso Crypto. En tamaño comparado con Superman observamos que pues aproximadamente le llegaría a la altura de la entrepierna. Una vez establecidas las proporciones, tomamos nuestra hoja de borrador y comenzamos a bocetear una pose que pues pueda resultarnos interesante. En este caso he decidido dejarlo un poco relajado. Voy a tratar de diseñar la pose haciéndolo parecer como que está atento a algo que está sucediendo. Entonces vamos a basarnos en partes del tráiler que hemos visto. Entonces aquí vamos a poner a nuestro Crypto como si estuviera escuchando el silbido de Superman a lo lejos, en una pose atenta, con su orejita levantada. En la tarjeta que te he adjuntado dentro de la caja vas a encontrar un enlace hacia una pequeña galería de imágenes de referencia para que pues adaptes la posición si deseas hacer algún tipo de alteraciones en la pose. Ahí he decidido incluir algunas imágenes de referencia de algunos perritos. Resulta interesante cómo en la continuidad de Precrisis, este universo de DC Comics, en lo que los entendidos llaman Tierra 1, Crypto originalmente era el perro pequeño de Kal-El, mientras estaban en Krypton. Jor-El, mientras probaba los prototipos para el cohete que enviaría a Kal-El a la Tierra, decidió usar a Crypto como un sujeto de prueba. Esta decisión de usar un perrito como sujeto de prueba en lugar de otros animales, y hay que recordar que hay como un paralelismo entre Krypton y la Tierra, prácticamente son especies fotocopiadas. Entonces nos dice esta mitología que al tener que actuar en secreto, Jor-El pues no tuvo más remedio que utilizar a la futura mascota de Kal-El, a Crypto, su pequeño perrito, para hacer la prueba. Parece que todo iba bien hasta que la nave con el pequeño cachorro se aproximó demasiado a una nube de escombros, de asteroides, de restos, con tan mala suerte que desviaron la ruta que llevaba la nave de Crypto, haciéndolo que llegara a la Tierra muchos años después que Kal-El. No sé si los kryptonianos tendrán algún tipo de olor particular, pero también cuenta la historia que Crypto rastreó a nuestro joven Clark Kent en una época en la que estaba comenzando a desarrollar sus poderes plenamente, y ahí fue cuando se reencontraron. Recordemos que era el año 54 y no se quebraban mucho la cabeza tratando de buscar explicaciones más complejas para la aparición de personajes. Finalmente aquí tenemos nuestro
boceto terminado. Aquí nuestro primer estudio. Aquí observamos que la capa como que no tenía mucho movimiento, así que decidí moverla para el lado opuesto al que está observando Crypto. Estas son las copias de tamaño real que vas a recibir. El original está diseñado en tamaño carta y estas copias pequeñitas se encajan perfectamente dentro del bastidor que te he incluido en la caja taller. El bastidor que recibes con este taller está hecho de algodón grueso de alta calidad, algodón de 275 gramos, y va apoyado sobre un tablero de MDF previamente inmunizado. Este bastidor cuenta con 3 capas de gesso. Este gesso especial de alta calidad que le otorga una gran suavidad y absorbencia de aceites. Estas 3 capas son importantes porque mejoran su durabilidad al hacer el lienzo menos poroso y más suave, permitiendo hacer detalles más finos sobre su superficie. Para facilitar el trabajo de pintura suelo prepararlos con bases de colores de medios tonos de grises, o en este caso pues de color trigo. Es un color base que te permite trabajar muy bien las sombras, que es nuestra primera capa. Para esta etapa vamos a necesitar nuestro bastidor, el papel lectográfico, la copia que te he incluido, el portamina 07, nuestro sachet de acrílico color trigo y un pincel. Muy bien, ahora vamos a tomar nuestro dibujo y lo vamos a sujetar al mini bastidor. Vamos a sujetarlo con estos ganchos doble clip. Posteriormente vamos a colocar nuestro papel carbón o nuestro papel lectográfico. No vamos a hacer mucha presión, ya que este papel es bastante sensible. Lo que yo recomiendo cuando deseamos transferir el dibujo al bastidor es que comencemos en un sentido específico, es decir, en este caso hemos decidido comenzar a repisar el dibujito de arriba hacia abajo. Si mantenemos ese orden, pues no vamos a tener problemas para recordar si ya hemos repasado alguna zona o no. Entonces recomiendo que utilicemos un sentido ordenado. En este caso pues lo más conveniente sería comenzar a transferir el dibujo de arriba hacia abajo y vamos aplicando un poco de presión con el portaminas sobre las áreas que deseamos transferir al lienzo. Debido a la naturaleza del grano del lienzo, porque a pesar de que le hemos añadido una imprimatura bastante gruesa, de todas maneras mantiene textura del lienzo en ciertas partes, lo cual hace que debamos revisarla constantemente. Levantamos la hoja y revisamos constantemente para saber que estamos repisando todas las líneas que necesitamos. Lo ideal es transferir todo el detalle que sea posible. Aquí observamos que nos falta un pedazo de la nariz, así que lo repisamos y seguimos verificando que pues todos los detalles de nuestro dibujo están correctamente. Una vez ya estamos satisfechos, tenemos un nivel de detalle bastante bueno. Utilizamos esta solución de acrílico y vinilo, exactamente del mismo color trigo con el que imprimamos el bastidor. Lo repasamos rápidamente. Este tipo de pintura vinílica o acrílica seca bastante rápido y debemos repasarla bastante rápido. Si llegamos a utilizar un exceso de humedad, un exceso en la aplicación, pues lo retiramos con un pañito suavemente. Esta capa nos garantizará que podamos trabajar sin problemas. Retiramos exceso, reafirmamos los detalles más importantes y ya tenemos nuestro dibujo transferido, listo para sombrear.
Para esta etapa vamos a necesitar nuestra paleta con nuestro tapete de vinilo. Vamos a necesitar los paños para limpiar, pegamento, nuestra solución de trementina, nuestro óleo de sombra tostada, todo nuestro juego de pinceles y una copita para disolver eventualmente. Ahora tomamos un poco de nuestro adhesivo de silicona. Vamos a aplicar lo suficiente para que podamos pegar con comodidad la copita que nos permitirá agregar nuestro disolvente de trementina. Vamos a utilizar el óleo sombra tostada. Nuestro disolvente de trementina se evapora bastante rápido, así que tendremos que cargar constantemente. Para nuestra primera fase de pintura de sombra tostada, lo que necesitamos es obtener una versión bastante diluida de nuestro óleo de sombra tostada. Lo que vamos a hacer básicamente en este momento es pigmentar el área de todo nuestro perrito. Vamos a generar una capa que nos va a permitir tener una película adhesiva sobre la que se vaya pegando el óleo posteriormente. En esta etapa del trabajo no es muy importante hacer detalles, sino más bien establecer de dónde queremos que provenga la luz, establecer la orientación de la iluminación básicamente. Si tienes alguna duda sobre la orientación de la iluminación, lo que recomiendo es que utilices el dibujo base que viene incluido para que con mismo óleo diluido del que ya estamos utilizando en este momento comiences a hacer una pequeña práctica y a generar tus propios volúmenes, a generar intensidades. De esta manera, cuando ya pases al lienzo, ya lo vas a hacer con más confianza. Naturalmente, la forma más práctica de donde provienen las luces sería que copiamos nuestras fotos de referencia. Recuerda no acentuar mucho las sombras. Estamos generando básicamente un mapa sobre el que vamos a trabajar. Puedes obviamente especificar la dirección de las luces como estoy haciendo en este momento para que te quede un poco más claro. Aquí por ejemplo tenemos una luz indirecta. Aquí vamos a utilizar una luz indirecta. En este caso hemos decidido que nuestro perrito esté sobre la nieve, entonces no vamos a tener zonas de sombras muy marcadas. Vamos a utilizarlas simplemente como un recurso estético, pero vamos a tratar de apegarnos al tipo de iluminación que obtendríamos de estar parados sobre la nieve, que es una iluminación bastante alta y bastante uniforme. En este caso también vamos a aplicar unas sombras bastante marcadas en la capa y debajo de la cabeza. Vemos que son los puntos claves que queremos resaltar con respecto a las demás partes de la composición. Poco a poco vamos agregando capa tras capa de veladuras de óleo de sombra tostada. Estas capas nos van a generar un poco de volumen. Les recomiendo que en esta etapa lo más importante es que generemos un mapeado sobre el que ya después trabajaremos un poco más de detalles. Debido a que estamos rebajando la concentración del óleo en la trementina, el proceso de secado va a ser muy rápido. No creo que demore más de unos 5 minutos el tiempo que hay que dejar secar cada capa antes de que pues podamos seguir trabajando y agregando cada vez un poco más de detalles y más intensidad en las sombras para que pues nuestras luces sean más protagónicas. Esta es nuestra segunda capa de sombra tostada. Lo he dejado secar aproximadamente
1 hora y media. En este momento se siente seco al tacto, así que pues ya puedo comenzar a trabajar la segunda capa de sombra tostada. Aquí vamos a comenzar a agregar algunos detalles de textura. Vamos a acentuar la iluminación, vamos a acentuar la sombra. Vamos a comenzar a dejar un poco más en limpio el trabajo posterior para la capa grisácea. Entonces aquí es conveniente agregar algunos detalles. No tienen que ser detalles finos, pero pues sí tienen que facilitarnos el trabajo posterior. Aquí puedes comenzar a jugar mejor con la iluminación. Aquí puedes crear una atmósfera. Puedes agregar detalles poco a poco, pero como vamos a agregar la capa grisácea más adelante, pues hacer demasiados detalles no nos serviría. Entonces vamos a mantener la suficiente información que necesitemos. No vamos a agregar muchos detalles porque pues esta capa va a quedar cubierta por la capa de grises que vamos a trabajar posteriormente. Pero ¿por qué es tan importante trabajar una capa de sombras tostadas antes de trabajar directamente con sombras grises? Más adelante haré un video especial sobre la importancia de esta capa. Por ahora te puedo decir que memorizar poco a poco el trabajo en el que estás, ir agregando detalles, ir agregando texturas y conocer la figura sobre la que estás trabajando te va a traer muchos beneficios. Cada capa que realices aprendes mucho más sobre la obra misma en la que estás trabajando. Esa sería la primera parte de la explicación de por qué siempre se inicia con sombra tostada. Aquí también en esta etapa podemos corregir errores y ahorrar tiempo a la larga. Es muy importante que sigas todos los pasos. En videos posteriores les hablaré de la maravillosa técnica flamenca. Vamos a hacer un pequeño resumen histórico. Es casi un evento mágico el que haya sucedido hacia 1400, que hayan comenzado a pintar de esta forma. Y es una técnica que, a pesar de que no se usó durante mucho tiempo, en este momento está teniendo un resurgimiento debido a la impresionante calidad que logra aportar a nuestras obras. Finalmente ya tenemos nuestra capa de sombra tostadas con algunos detalles y este va a ser nuestro mapa para comenzar a trabajar la escala de grises sobre nuestra pieza. Una vez terminamos, solo nos resta dejarlo secar aproximadamente un día y ya quedaría listo para que iniciemos nuestra capa grisácea. Para nuestra nueva capa de sombras grises o grisácea vamos a necesitar nuestra paleta limpia. Vamos a utilizar los mismos instrumentos de aseo. Vamos a utilizar esta vez una combinación de linaza y trementina al 50% y una paleta de grises. En este caso vamos a utilizar una escala de 6 grises y el negro en nuestros pinceles y unos pequeños mixers. Ya ha pasado un día de secado y vamos a proceder a aplicar nuestra primera capa de grises. Yo suelo utilizar una escala de 7 valores, dependiendo de la versión del curso que compres, recibirás Ayetsu o recibirás el kit de óleos. En nuestra copita vamos a aplicar en este momento la combinación número 2 de linaza y trementina. Esta está al 50% y vamos a hacer un pequeño barrido sobre la pieza, sobre todo sobre las partes que vamos a pintar hoy, para que genere una especie de adhesivo entre capas. A pesar de que Crypto es un perro blanco, vamos a evitar utilizar el blanco puro, porque si lo utilizamos puro no tendríamos hacia dónde subir en el valor de iluminaciones. Vamos a trabajar desde el gris número 023, de acuerdo a la paleta que te he enviado con el curso. Es un gris nivel intermedio que nos va a permitir subir en las luces cuando lo necesitemos y acentuar las sombras cuando estemos trabajando en esas áreas. Revisando la intensidad de iluminación en nuestras fotos de referencias, he decidido que la paleta ideal para partir de base va a ser nuestro gris número 021. Igual que con la versión anterior, en este momento lo que más nos debe importar
en esta primera capa de grisalia es generar un mapeado de zonas de iluminación. En este momento pues vamos a dejar de lado el trabajo de texturas. Voy a apoyarme con un pequeño tiento para acelerar un poco el proceso y pues que sea un poco más fácil trabajar. Este tiento que también puedes conseguir en el kit, de acuerdo al kit que estás adquiriendo, esto ayuda bastante para que tengas comodidad en estas pinturas pequeñas. Recuerda agregar unas gotas de aceite, no muchas, lo suficiente para que el óleo se deslice con facilidad antes de comenzar a aplicarlo, pues nuestra capa de sombra tostada en la que trabajamos ayer debe estar un poco reseca debido a la trementina. Entonces agregar unas goticas de aceite nos facilitará el trabajo muchísimo. Vamos a trabajar con el óleo 021 en casi todas las áreas donde tengamos luces altas. Esa va a ser nuestra luz más alta por el momento y vamos a generar un mapeado en todas las zonas. Vamos a pasar al gris número 022, 023 y 024 para trabajar las áreas de la capa. En la escala de grises el rojo suele ser siempre muy denso, muy oscuro. Como puedes observar, lo que estoy haciendo en este momento es básicamente mapear las zonas. Estoy mapeando las zonas de luces medias y las zonas de sombras intensas, antes de proseguir y hacer cualquier otro tipo de detalles. Nuestra paleta de grises, nuestra escala de 7 nos permite saltar de unas zonas a otras con mucha facilidad. Considero que trabajar con esta paleta limitada pues nos facilita muchísimo el trabajo porque podemos movernos entre los medios tonos de la misma escala de 7, así que si los combinamos podemos llegar a lograr 40 niveles de intensidad de una forma mucho más sencilla. De ahí que haya preparado esta escala de 7 grises, facilita muchísimo el trabajo. A medida que vas avanzando en las zonas que ya tienes todas las zonas mapeadas, puedes comenzar a agregar un poco de sombras, agregar un poco de detalles, puedes comenzar a jugar con las formas. Lo que haces básicamente es ir sobre el trabajo que realizaste durante la capa de sombras tostadas en la sesión anterior. Vas aproximándote tanto como sea posible hacia la intensidad de tus sombras y las capas que tienes debajo te van a ayudar. Esta vez aplicas la misma intensidad en escala de grises y como la pintura es muy suave, el blending va a ser mucho más eficiente. Poco a poco vas agregando detalles. Como esta capa es mucho más suave, va a ser mucho más fácil. Recuerda siempre ir de los grises más claros hacia los grises más oscuros. Es estratégicamente, pues la forma más estratégica de trabajar. Es más fácil oscurecer una zona que aclararla. Tienes que tener eso en cuenta. Trabaja siempre de las zonas más claritas hacia las zonas más oscuras. A medida que vayas avanzando y que vayas agregando más sombras, más luces, que juegues con un poco de las texturas, vas a comenzar a sentir más cómodo el trabajo, va a ser más fácil que encuentres los medios tonos. De aquí en adelante todo va a jugar en tu favor. Esta es posiblemente la etapa más difícil de toda la pintura, así que te recomiendo que no tengas afán. Si deseas trabajarla en varias sesiones, no hay ningún problema. La mayor ventaja de los óleos es precisamente que te permiten ir y volver dentro de la obra debido a su periodo prolongado de secado. Puedes hacer bastantes correcciones, puedes trabajarla despacio, puedes meditar sobre la obra a medida que la vas realizando. También eso es algo que me encanta de la pintura al óleo, que te permite pensar en lo que estás haciendo. Así poco a poco vamos acercándonos al resultado que estamos buscando. Nuevamente recuerda que comenzamos
de las partes más claras hacia las partes más oscuras. Luego, con nuestros grises intermedios, comenzamos a hacer una mezcla de capas. Vamos generando cada vez más detalles. Lo ideal de esta sesión de pintura es que ya generes el mapeado completo de las zonas. Puedes agregar algunos detalles si deseas, pero básicamente la segunda capa de grisalla sería la que se encarga de todos los detalles. Aquí ajustamos un poco la iluminación y seguimos jugando con las texturas. Aquí vamos a integrar las sombras de la parte del pecho. Como te puedes dar cuenta, parece que la sombra es muy intensa, pero a medida que mezclamos nuestra paleta de grises, la iremos aclarando progresivamente, dejando una zona sobre la que podamos añadir detalles de los pelitos más brillantes y estos resalten y nos den una textura más bonita, más fina y más parecida a la realidad. Nuestro super perrito, que tiene proporcionalmente las mismas capacidades que Superman, tiene super fuerza, super velocidad, super inteligencia, super olfato. Si llega a caber, si es que ya nos parece increíble el olfato de un perro, no quiero imaginarme el impresionante olfato que tendrá Krypto. Naturalmente también es sensible a la kriptonita, le causa un efecto muy destructivo. Es básicamente todo lo que podríamos esperar de un kryptoniano. Y cuando está conviviendo con los humanos, cuando está tranquilo en la granja de los Kent, pues suelen pintarle un ojito de negro para no logren identificar que es Krypto el super perro. Esto naturalmente sería la versión de los anteojos de Clark Kent. Le pintan un ojito para que pues, se vea un poco diferente a Krypto. Para el fondo nevado sobre el que está parado Krypto, vamos a utilizar también un gris 021. Vamos a aplicarlo en todas las zonas. Es un nivel de gris que nos va a permitir trabajar un sombreado bastante aproximado a lo que sería las áreas más oscuras de la nieve. En tanto que para el cielo vamos a aplicar un gris 023. Aunque parece que es un gris muy oscuro, la forma como va a jugar esta capa de gris con la capa azul cuando estemos aplicando las capas de color nos va a dar la intensidad que necesitamos para que el blanco del pelaje del perrito resalte de manera espectacular. Esta capa aproximadamente la dejaremos secar unos 3 a 4 días. Ya han transcurrido 3 días de secado, ya se siente la superficie seca al tacto, entonces podemos proceder con mucha comodidad, comenzar a trabajar todos los detalles. Ya en esta fase comenzamos a aplicar luces más altas, ya nos vamos aproximando poco a poco hacia el blanco puro. Ya comenzamos a aplicar con nuestro gris 023 una capa muy diluida. Aplicamos una capa muy diluida de la 021 y de la 023. Vamos a crear un área de volumen. Como nuestra capa anterior conservaba algo de detalles, cuando estemos aplicando esta capa diluida de gris, podemos jugar de una manera espectacular para generar volúmenes sin dañar los detalles que hemos trabajado y tampoco sin afectar los futuros detalles que querramos agregarle. Este es uno de los secretos de la pintura flamenca. Esta es la parte en la que aplicamos el volumen. Este volumen que tanto se busca, que tanto se aprecia en esta técnica de pintura. Es en este punto en el que logramos separarnos de otras técnicas pictóricas. Aquí podemos llegar a obtener niveles de volumen y de sombras tanto supremamente intensos como muy suaves y muy delicados. Esta es una de las partes más sencillas de hacer y a la vez más visibles al final de nuestro trabajo.
El juego de las sombras suaves sobre las capas anteriores en las que trabajamos nos genera absolutamente el nivel de volumen que con otras técnicas o con otros estilos de pinturas pues nos costaría aún más trabajo lograr. Aquí ya comenzamos a ver la magia de la pintura flamenca. Una vez establecido nuestro volumen, comenzamos a trabajar los detalles. Aquí ya comenzamos a tener cuidado de aplicar nuestro blanco en las áreas donde el pelo del perro sea más intenso. También podemos volver a recortar las áreas de sombra si lo deseamos. También marcar mucho el área de los ojos. Recordemos que pues la parte más importante de cualquier retrato, la parte más importante en la pintura figurativa es obviamente la mirada. Debemos tener mucho cuidado con estas áreas. Poco a poco vamos agregando detalles cada vez más finos. Vamos dejando atrás todo el trabajo de volumen que veníamos trabajando y comenzamos a concentrarnos en los detalles. Aquí es cuando ya nuestra referencia fotográfica cobra relevancia. Una de las mayores ventajas de realizar este tipo de pinturas pequeñas, este tipo de pinturas se consideran miniaturas dentro del mundo de la pintura. Este tipo de miniaturas nos va a ayudar a desarrollar mucho nuestras habilidades cuando ya queramos utilizarlas en pinturas más grandes. El nivel de calidad va a ser impresionante. Estas prácticas con pinturas pequeñas son muy importantes. Yo las resalto mucho antes de pasar a pinturas de gran formato. A todos mis estudiantes siempre les recomiendo que comiencen con pinturas pequeñas. La motricidad fina es algo que se desarrolla con el tiempo, con la práctica, y también ofrece resultados gratificantes, ya que de todas formas no le dedicas tanto tiempo a una obra y a medida que avanzas ves los resultados y eso te motiva a seguir aprendiendo. Como puedes observar, entre más detalles añadimos, mejor se ve nuestra pintura. Poco a poco va cobrando vida. Entre más detalles dejemos terminados en esta fase del trabajo, menos trabajo tendremos que hacer en la capa subsiguiente de color, debido a que pues por la naturaleza de nuestra propia pintura, nuestro perrito es blanco, entonces pues aquí podemos comenzar a dejar detalles, algunos detalles que más adelante no tendremos que volver a retocar. Nuevamente recordarte que debes empezar desde las áreas oscuras hacia los detalles más oscuros e irte extendiendo hacia las áreas más claritas hasta ya llegar a los niveles de blanco puro en las áreas más brillantes de la imagen. Si has llegado hasta este punto del video, no olvides darle me gusta, compartirlo, suscribirte, activar las notificaciones. Procuraré subir videos tan rápido como me sea posible producirlos. En verdad te agradezco por dedicar este tiempo a ver mi contenido. Los materiales que necesitaremos para nuestra capa final son los paños, nuestro juego de pinceles completo, óleo 083, 085, azul 345, azul 343, rojo 093, nuestra sombra 126, un amarillo 183, nuestra paleta y un recipiente para la linaza y la trementina. Finalmente ya hemos llegado a la capa de color. Por practicidad, obviamente vamos a comenzar a pintar el fondo. Vamos a trabajar de atrás hacia adelante. Eso sería lo más recomendable porque pues como estamos trabajando por capas y como en la naturaleza estamos tratando de imitar también un efecto de lente, lo más fácil resultaría comenzar de atrás hacia adelante.
también por la sencilla razón de que si nosotros tenemos trabajado todo el fondo, que en este caso es un fondo sencillo, no tiene muchos detalles, es básicamente una estructura de color plano azul con ciertos degradados que nos van a simular la distancia. Ya cuando comencemos a trabajar los detalles de los pelitos, que sería una capa más frontal, pues nos va a quedar muchísimo más fácil. Yo siempre suelo trabajar de atrás hacia adelante, me resulta cómodo y creo que es como la forma más lógica de terminar nuestra pintura. Aquí estamos agregando un poquito de blanco porque si nosotros observamos las fotografías del cielo, pues vamos a ver que cuando llegamos hacia el horizonte tiende a aclararse, y entre más miramos hacia el cenit o la parte más alta, pues vemos un color más intenso, más oscuro. Vamos a mantener ese nivel de realismo y además pues también nos va a servir un poco para fusionarlo con el piso. Recuerda que es un piso nevado, pero vamos a utilizar un nivel de gris, creo que sería el 0.23, para que pues cuando busquemos hacer un poquito de textura sobre el piso, pues nos resulte más fácil. Para trabajar la capa vamos a utilizar el rojo 0.85, vamos a utilizar el 0.83 también, y un poquito de linaza para que pues resbale sobre la superficie, que en este momento ya está seca. Este rojo sería el más intenso. Estamos basándonos en las imágenes que obtuvimos del traje de Superman y también del tráiler. Aunque el tráiler tiene un poco de filtro azul, vamos a basarnos más en los detalles de las fotografías que se tomaron en el sitio de rodaje. Aquí vemos que necesitamos agregarle a nuestro rojo 83 un poco de gris para comenzar a oscurecer la parte de la capa que está por debajo y a la cual no le da una iluminación intensa. Paleta de grises que habíamos preparado nos permiten bajar el brillo de la tela sin afectar el tono que estamos trabajando en este momento. Esta forma de oscurecer los colores con grises es la forma más natural en la que podemos jugar con la luz y las sombras sin afectar a nuestra paleta. De esta forma podemos diferenciar las zonas más iluminadas de las zonas oscuras sin variar el tono. Recuerda que para iluminar y oscurecer solo vamos a utilizar nuestra paleta de grises. Nunca vamos a utilizar ni el negro totalmente puro ni el blanco totalmente puro. Siempre vamos a matizarlo con grises, con nuestra paleta de grises intermedios. Vamos a agregar poco a poco hasta que obtengamos el grado de iluminación o de sombras que deseamos. Algo importante que podemos destacar sobre el uso de los grises para aclarar y oscurecer es que nuestro ojo interpreta de esa forma. Cuando tenemos poca luz, se activan nuestras células que solo reaccionan a la intensidad lumínica. Esas células en nuestro ojo solo detectan la luz y la sombra, mientras que las células que detectan los colores están un poco adormecidas. Entonces, por eso podemos utilizar mucho gris en los colores para desaturarlos y oscurecerlos y aproximarnos mucho más a lo que el ojo puede captar. Para el collar vamos a utilizar un poco de naranja, y para la placa de Superman que lleva en su cuello Krypto vamos a utilizar un dorado que básicamente es amarillo mezclado con sombra tostada y un poquito de blanco. Nos va a dar la base suficiente para diferenciar el naranja del dorado. El dorado básicamente es una versión trabajada de amarillos y ocres con blanco, de acuerdo a la intensidad y brillo que necesitemos. Trabajamos un poco la nieve, comenzamos a generar texturas. Como puedes observar, aquí ya estoy comenzando a aplicar
el blanco casi puro. Como teníamos una base grisácea de fondo, pues automáticamente comienza a generarnos textura en el piso, que era lo que pretendíamos, generar una textura suave que nos haga parecer que está sobre la nieve. De esta forma ya nos queda casi todo el trabajo preparado para la capa de detalles. Vamos a dejarlo secar un día. Bueno, ya nos encontramos en nuestra última fase de trabajo. Ya en este momento podemos visualizar casi que el resultado completo. Ya comenzamos a trabajar los detalles, comenzamos a agregar más textura sobre la nieve, comenzamos a revisar si el pelaje de nuestro perrito llegó al punto que queremos, si queremos agregar más detalles finos, si ya es suficiente. Trabajamos un poquito más la nieve, generamos un poquito más de texturas aprovechando el gris que teníamos de base y pues hacemos un blending o un fundido entre la capa de la nieve y el horizonte para que pues, nos genere ese efecto de lente, de desenfoque que estábamos buscando para realzar aún más la figura de Crypto. Considero que ya el piso, la nieve del piso ya llegó a un punto en el que se aprecia como tal. Creo que ya podríamos dejar hasta aquí el trabajo de la nieve. Agregamos algunas sombras para tener un poco más de textura, de más profundidad, de un poco más de volumen. Y pasamos directamente ya a trabajar sobre la cola de Crypto. Vamos a despeinarle un poco la cola. Vamos a iluminarla más. Como te dije anteriormente, te dejo un enlace con las imágenes de referencia para que puedas copiar la textura de este terrier blanco. Vamos a finalizar aquí la parte de la orejita. Vamos a despeinar algunos cabellitos para darle un poquito más de realismo. De todas maneras, como estamos trabajando sobre una miniatura, pues tampoco podemos llegar a trabajar un gran detalle, pero como práctica resulta perfecto. Aquí también vamos a aprovecharnos de la capa grisácea. Vamos a aprovecharnos de nuestra técnica flamenca. Simplemente tenemos que agregar un poco de nuestro rojo 83 sobre la orejita, diluido, y al desvanecerlo, al fundirlo con el fondo, ya obtenemos un color de oreja realista. Vamos a agregar un poquito de detalles de nieve y ya comenzamos a crear más una atmósfera de viento frío. Este tipo de texturas ayudan bastante. No vamos a agregar tampoco muchas para que no compitan visualmente con nuestra composición de Crypto. De esta forma ya vamos finalizando nuestra obra. Y si quieres seguir haciendo detalles, obviamente pues la cuestión sería que lo dejes secar algunos días, pero considero que ya podemos frenar en este punto. Finalmente tenemos nuestra pintura terminada, nuestro perrito Crypto. Espero te hayas divertido. No olvides suscribirte y compartir con personas a las que les gusta la pintura tradicional. Si te gustó este contenido, por favor dale like, por favor suscríbete. Ya sabes cómo funcionan los nuevos algoritmos de YouTube, entonces recomiéndame, comparte con las personas y espero lo hayas disfrutado. La siguiente semana te tengo una nueva caja taller con nuevas sorpresas. Chau, chau.